40 hombres vestidos de blanco rodearon a una sola mujer negra en un granero de tabaco en las afueras de Greensboro, Carolina del Norte, la noche del 14 de octubre de 1871. Esperaban que rogara, esperaban que huyera. Lo que no esperaban fue la sonrisa que se extendió por su rostro al reconocer en su postura a 3 de ellos, los mismos 3 oficiales confederados que había visto sangrar hasta morir en una tienda hospital de campaña 9 años atrás. El Klan había llegado para acallar los rumores sobre una mujer que había matado a más soldados sureños que regimientos enteros de la Unión. Lo que encontraron, en cambio, fue a alguien que los estaba esperando. Las autoridades locales sepultaron el incidente tan a fondo que, hasta el día de hoy, los archivos policiales de esa noche no reflejan más que una inspección de rutina de la propiedad. Lo que sucedió esa noche de octubre comenzó no en Carolina del Norte, sino 300 millas al sur, en un lugar donde la historia sería reescrita para encubrir una verdad incómoda sobre la guerra que todos pensaban que conocían. El condado de Charleston, Carolina del Sur, era conocido por ser un poco extraño, incluso para los círculos de plantadores. Mientras otras presumían sus cosechas de algodón o sus mansiones, la aristocracia de Charleston hablaba de algo más: su habilidad para domar lo salvaje. Las plantaciones de Tidewater, a orillas del río Ashley, se dedicaron a lo que llamaban rehabilitación, convirtiendo en trabajadores sumisos a esclavos considerados demasiado peligrosos o rebeldes para otras plantaciones. La plantación Havford, fundada en 1789, era la joya de la corona de esta práctica tenebrosa. Para 1862, la casa ya había sido vendida en 2 ocasiones. Ahora pertenecía al coronel Augustus Havford, un hombre cuyo nombre era sinónimo en todos los mercados de esclavos del sur. Pagaba más de lo que otros daban por perdido. Fugitivos capturados repetidamente, esclavizados que habían golpeado a capataces, cualquiera que tuviera lo que él llamaba espíritu excesivo. Su tasa de éxito se encontraba registrada en libros de contabilidad que no habían visto un solo intento de fuga de la propiedad Havford en 23 años. El aislamiento de la plantación era una ventaja. Estaba rodeada de pantanos en 3 lados y el río Ashley en el cuarto. Solo había 2 formas de entrar o salir, ambas a la vista desde la atalaya de la casa principal. La mujer que se convertiría en el fantasma de Greensboro llegó a la plantación Havford el 3 de marzo de 1862. Su nombre en ese momento se perdió entre la destrucción intencionada de los registros, pero la factura de venta la describía como negra, de unos 19 años, anteriormente propiedad de la difunta finca del condado de Beaufort, con antecedentes de agresiones a capataces, vendida tal cual. Había matado a un hombre en Beaufort, todo el mundo lo sabía, pero nunca se le acusó porque los esclavos no podían matar legalmente a los hombres blancos, solo dañar la propiedad. La viuda del antiguo propietario estaba dispuesta a vender antes de que la mujer provocara más daños. El coronel Havford inspeccionó su adquisición con el ojo clínico de un tratante de caballos. Era una mujer de 1,73 m, una altura poco común para una mujer de cualquier raza en aquellos días, con las manos callosas en lugares extraños, no por recoger algodón o por el trabajo doméstico, sino por otra razón. Su ojo izquierdo estaba ligeramente desviado por una vieja paliza mal curada, lo que le daba un aspecto inquietante que perturbaba incluso a los capataces más duros. No agachaba la mirada cuando los hombres blancos le hablaban. Ese fue su primer error en Havford,
y el coronel se aseguró de que fuera el último durante mucho tiempo. La rehabilitación en Hartford seguía un proceso. Los recién llegados pasaban su primer mes en lo que se conocía como la casa de entrenamiento, una estructura de ladrillo separada de los aposentos principales, donde el coronel Haverford supervisaba personalmente el quebrantamiento del espíritu. Nadie sabía lo que ocurría tras esas paredes, pues los esclavos que salían jamás hablaban. Trabajaban, obedecían, sobrevivían. La esposa de Beaufort ingresó a la casa de entrenamiento el 4 de marzo y salió 31 días después, alterada de maneras que parecían satisfacer al coronel por completo. Primero la asignaron a las cuadrillas de campo, a la siembra de primavera, bajo la supervisión de un capataz llamado Cyrus Pitchford, un hombre eficiente, pero no cruel para los estándares de la plantación. Es decir, solo usaba el látigo cuando era necesario, no como motivación regular. La nueva empleada es cumplidora y sorprendentemente resistente, escribió Pitchford en sus informes. Podía trabajar más que hombres 2 veces su tamaño, nunca se quejaba, nunca aflojaba. Para el verano había sido reasignada a algo más especializado, atendiendo en la pequeña clínica de la plantación. Aquí es donde las historias oficiales se vuelven convenientemente vagas. La plantación Haverford, como muchas grandes plantaciones, tenía una casa de enfermos, donde los esclavos demasiado enfermos para trabajar podían recuperarse lo suficiente para volver a los campos. Era atendida por un médico blanco que acudía 2 veces por semana, pero el cuidado cotidiano estaba en manos de esclavos que habían demostrado habilidades médicas. La esposa de Beaufort conocía la anatomía y la medicina con una intuición casi sobrenatural. Podía entablillar huesos rotos, sabía qué hierbas curaban qué enfermedad, podía identificar los signos de la enfermedad antes de que aparecieran. Cuando le preguntaban dónde había aprendido esas habilidades, nunca respondía, no en forma desafiante, sino como si fuera incapaz o se resistiera a hablar de cualquier cosa de su pasado. El coronel Haverford, brutal como era, reconocía el talento cuando lo veía. Para agosto de 1862, la mujer se desempeñaba casi por completo en la casa de enfermos. Su precio para la plantación se había elevado. El coronel incluso le dio libros de medicina, bien escogidos, que instruían en formas de curación sin promover la alfabetización más allá de lo suficiente para descifrar palabras latinas para partes del cuerpo y dolencias. Ella escuchaba con una intensidad que perturbaba al médico que los visitaba, haciendo preguntas que mostraban un conocimiento que una persona analfabeta no debería poseer. El acuerdo podría haber continuado para siempre, si no fuera por la guerra que continuamente devoraba al sur. Para el otoño de 1862, el optimismo confederado se había agriado en una resolución desesperada. Las bajas llenaban los hospitales militares, y los propietarios de plantaciones con instalaciones médicas se encontraban reclutados como voluntarios, algunos voluntariamente, otros no, para atender a los soldados heridos. La casa de enfermos de Haverford se transformó en un hospital de campaña confederado en noviembre de 1862, y la esposa de Beaufort se encontró atendiendo a los mismos hombres que luchaban por mantenerla en esclavitud. Los primeros soldados confederados llegaron a Haverford Plantation el 19 de noviembre de 1862, supervivientes de una escaramuza cerca de Pocotalgo que los archivos oficiales apenas registran. 17 hombres, heridos desde rasguños hasta lesiones mortales que acabarían con sus vidas en cuestión de días. La casa de enfermos de la plantación
diseñada para alojar cómodamente a unas 8 personas, de repente albergaba a más del doble. El médico de cabecera, el doctor Marcus Bellingham, parecía sobrecargado desde el momento en que las carretas treparon por el camino de entrada. Era buen médico para enfermedades civiles, fiebres, partos, huesos rotos en accidentes de labranza, pero la medicina militar estaba fuera de su alcance. Los hombres llegaban con balas Minié incrustadas en los huesos, con infecciones extendiéndose como fuego en la atmósfera húmeda de las tierras bajas, con heridas que dejaban órganos internos expuestos a moscas y suciedad. La esposa de Beaufort trabajó esos 3 días sin dormir. El doctor Bellingham la observó con creciente preocupación mientras se desplazaba entre los enfermos con una eficiencia imposible para alguien de su estado. Sabía qué heridas tratar primero, qué hombres estaban demasiado lejos para salvarse. Podía quitar balas con manos firmes mientras los soldados gritaban y se retorcían. Lo que más perturbaba a Bellingham era su comportamiento, no la sumisión obediente, ni siquiera el resentimiento silencioso que podría haber comprendido, sino algo que en una carta a un colega llamó desapego clínico, como si estuviera inspeccionando ganado en lugar de tratar a hombres que luchaban por nuestra causa. Al 4º día, un soldado llamado Raso Edmund Vickers comenzó a presentar síntomas que Bellingham atribuyó en un principio a una simple infección. Fiebre alta, confusión, taquicardia. Se administró el remedio habitual, té de corteza de sauce para la fiebre, láudano para el dolor, compresas frías. La mujer que trabajaba con Bellingham se quedó callada, pero cuando el médico se marchó a ver a otros pacientes, Vickers se percató de que ella lo miraba con una expresión que no podía interpretar. Estaba demasiado delirante para darme cuenta de lo que estaba haciendo, pero otros 2 soldados en camas cercanas dijeron después que había manipulado algo en su tratamiento. No pudieron precisar qué. Había sido demasiado veloz, demasiado discreta. El soldado Raso Vickers murió esa noche. Bellingham lo revisó someramente y lo atribuyó a una septicemia de su herida inicial, una herida de bala en el hombro que ya mostraba signos de gangrena. El cuerpo fue preparado para el entierro en el pequeño cementerio detrás de la casa principal, donde estaban enterrados los Halford y los trabajadores esclavizados en una sección separada. Nadie lo puso en duda. Los hombres se morían en los hospitales de campaña. La supervivencia en caso de heridas graves era de alrededor del 40% en las mejores instalaciones. 3 días después, el cabo James Lindsay presentó los mismos síntomas: fiebre alta, confusión, taquicardia. Bellingham usó los mismos tratamientos con los mismos resultados. Lindsay murió en 18 horas. La esposa de Beaufort preparó su cuerpo ella misma, envolviéndolo en lona con manos expertas. Para el 12 de diciembre, 12 de los 17 soldados originales habían muerto. El doctor Bellingham hizo notar la gran mortalidad en sus informes al Departamento Médico Confederado, pero la achacó a la gravedad de las heridas iniciales y a las malas instalaciones. Lo que no vio, lo que no entendió, fue el patrón de quién vivía y quién moría. Los 5 hombres que se recuperaron tenían heridas menores que se habrían curado con o sin atención médica. Entre los 12 fallecidos había 7 heridos que no corrían peligro de vida. 3 eran oficiales. Llegaron más bajas en enero de 1863, y el patrón continuó. La casa de enfermos se transformó en una puerta giratoria de soldados confederados agonizantes. Pero la tasa de mortalidad no hizo sonar las alarmas que debería haber hecho porque los hospitales de campaña en todo el sur
informaban cifras similares o peores. La enfermedad, las enfermedades y la mala atención médica mataron a más soldados que las balas de la Unión. Lo que hizo diferente a Haverford fue el proceso selectivo, tan gradual y discreto que las víctimas ni siquiera se percataban de lo que estaba ocurriendo. El capitán Theodore Winscott llegó en febrero de 1863 con una herida de bala en la pierna, una herida limpia que no alcanzó el hueso ni los vasos principales. Debería haberse curado rápidamente. Wayne Scott era raro entre los pacientes porque era cortés, atento, y había sido asistente de farmacéutico antes de la guerra. En su tercera noche en la casa, drogado pero no inconsciente, vio a la mujer de Beaufort preparar su dosis nocturna de láudano. Algo en sus gestos le llamó la atención. Una pausa, una mirada hacia la puerta, una pequeña adición a la mezcla de una botella que guardaba en el bolsillo de su delantal en lugar del botiquín. Winscott hizo como si se tragara la medicina y luego la escupió en la ropa de cama. Se quedó despierto toda la noche, con el corazón latiendo no por fiebre, sino por miedo. Había visto algo en sus ojos cuando le entregó la taza, la misma mirada clínica que había visto en el boticario para el que había trabajado mezclando arsénico para veneno para ratas. A la mañana siguiente su fiebre había desaparecido y se sentía mucho mejor. El doctor Bellingham se lo agradeció al señor y a su propio plan de tratamiento. El capitán Westcott la miró a partir de entonces con atención. Ella creía que nadie la observaba, pero él veía cómo se demoraba con algunos pacientes, mientras que a otros los despachaba. Cómo empeoraban algunos hombres a pesar del tratamiento, mientras que otros, con heridas peores, se estabilizaban. Observó las botellitas sin rotular que llevaba en el delantal, rellenas de tinturas que decía que eran medicinas herbales autorizadas por el Dr. Bellingham. Pero Wayne Scott nunca vio al médico aprobar nada parecido. El 28 de febrero de 1863, Westcott intentó discutir sus sospechas con el coronel Haverford. El coronel escuchó atentamente, pero desestimó las preocupaciones. La esposa de Beaufort había sido sumisa desde que llegó. Había salvado a tantos soldados, ¿no? El doctor Bellingham se fiaba de ella. El capitán Wayne Scott todavía estaba aturdido por su herida, tal vez delirando por la pérdida de sangre y la fiebre. Debería descansar, recuperarse y dejar de atormentarse con sospechas absurdas sobre una simple esclava que cumplía con su labor. Wayne Scott se recuperó por completo y fue reincorporado a su regimiento a mediados de marzo. Antes de partir, apartó a 2 soldados que también habían sobrevivido a sus encarcelamientos, el teniente Patrick Hornsby y el soldado raso Calvin Strickland. Les explicó lo que había visto, lo que sospechaba, y les dijo que vigilaran de cerca sus tratamientos. Ambos hombres se rieron. La mujer era una simple esclava a las órdenes del Dr. Bellingham. La idea de que estuviera asesinando en secreto a soldados confederados sin que nadie lo notara era absurda. 2 semanas después de la partida de Westcott, el teniente Hornsby murió de un fallo cardíaco repentino. El soldado raso Strickland se paralizó misteriosamente de las piernas para arriba en 3 días, hasta que le paralizó los pulmones. El doctor Bellingham estaba confundido, pero lo atribuyó a algún tipo de veneno que el soldado debió haber consumido. Agua contaminada o comida en mal estado. La esposa de Beaufort lavó y vistió ambos cuerpos en silencio. Su expresión no mostraba más que la gravedad de vida. La primavera de 1863 trajo una nueva ola de bajas a medida que la guerra se intensificaba en las Carolinas.
El hospital de campaña de la Havford Plantation creció para abarcar dos estructuras más, un granero de tabaco reconvertido y una antigua cabaña de capataz. El doctor Bellingham ya no podía supervisar él mismo todos los tratamientos, dependiendo cada vez más de la mujer de Beaufort para que cuidara de los casos cotidianos mientras él se encargaba de los más graves. El coronel Havford, consciente de la importancia propagandística de la aportación de su plantación a la guerra, empezó a invitar a dignatarios locales y militares a visitarla. Mostró a su querida médica como ejemplo de esclavos leales que defendían la Confederación. Nunca le permitió hablar con los visitantes, solo demostrar sus habilidades bajo su supervisión. Las muertes en Havford continuaron aumentando en la primavera y el verano, pero también lo hicieron las tasas de supervivencia en hospitales similares, lo que hizo imposible una comparación estadística. Lo que no se notó fue el tipo de soldados que morían, oficiales más que soldados rasos, soldados de familias ricas más que granjeros pobres, hombres instruidos más que analfabetos. El patrón era lo suficientemente sutil como para ser atribuido a la casualidad o a la variación normal en los resultados de los pacientes. Solo alguien que estuviera buscando un patrón lo habría notado, y nadie estaba buscando. En agosto de 1863, una incursión de la Unión interrumpió las líneas de suministro a Charleston y el ejército confederado trasladó temporalmente a los pacientes de las instalaciones de Havford a un hospital militar en Columbia. La esposa de Beaufort se quedó en la plantación, reabriendo la casa de enfermos regulares que había abandonado el tratamiento de esclavos. Durante 6 semanas cesó el desfile de soldados confederados moribundos. El coronel Havford observó que su fuerza laboral esclavizada era más productiva en este tiempo, menos enfermos, recuperaciones más rápidas, sin muertes sospechosas. Mientras tanto, el hospital militar en Columbia no informó tasas de mortalidad inusuales entre los pacientes transferidos. Algunos soldados que se habían estado deteriorando en Havford mejoraron una vez que fueron trasladados. Un cirujano del ejército, el Dr. Como, ya lo indicó Nathaniel Grayson en sus informes, pero lo achacó a mejores instalaciones y personal médico. Sí, le dijo en una carta a un colega que varios pacientes mencionaron una turbación que habían experimentado en el hospital de la plantación, aunque ninguno pudo decir por qué, aparte del malestar general de ser atendido por negros. Cuando las bajas confederadas regresaron a Havford, en octubre de 1863, el patrón se repitió. El primero en fallecer fue un mayor llamado Robert Cunningham, el mismo propietario de una plantación en Georgia, que había pasado sus noches en Havford predicando a los demás pacientes sobre la necesidad de disciplina entre las poblaciones esclavizadas. Murió de lo que el Dr. Bellingham lo llamó falla orgánica catastrófica de causa desconocida. Su cuerpo se cerró sistema por sistema en 2 días agonizantes. La esposa de Beaufort lo cuidó en sus últimas horas. Le trajo agua, le arregló las almohadas, escuchó sus delirios cada vez más confusos sobre rebeliones de esclavos y la necesidad de un castigo severo. El mayor Cunningham estaba lo suficientemente consciente en sus últimos momentos como para ver algo en sus ojos, algo que le hizo intentar hablar, advertir a los demás, pero su lengua paralizada no podía formar palabra. Murió con ese conocimiento en su cuerpo agonizante, y ella cerró los ojos con dedos firmes. Para diciembre de 1863, el número total de muertes en el Hospital de Campaña Confederado de Havford ascendía a 87 soldados, una estadística alarmante si no fuera
porque los hospitales militares en todo el sur informaban estadísticas similares o peores. El Departamento Médico Confederado estaba sobrecargado, falto de suministros y de personal. No podían inspeccionar todas las instalaciones con altas tasas de mortalidad, porque eso habría supuesto inspeccionar casi todas las instalaciones. La guerra iba mal, los hombres morían. Esa era la realidad que habían llegado a aceptar. Lo que no sabían, lo que no podían haber sabido, sin desenterrar cuerpos y realizar análisis toxicológicos que no se inventarían hasta décadas más tarde, era el método. La esposa de Beaufort había estado refinando un sistema que mataba lo suficientemente lento como para simular el curso natural de la enfermedad, pero lo suficientemente rápido como para garantizar que los soldados no se recuperaran y volvieran a matar tropas de la Unión. Empleó mezclas de hierbas locales del Bajo País, adelfa para afecciones cardíacas, cicuta de agua para síntomas neurológicos y hierba carmín para dolencias gastrointestinales. Cada muerte era una enfermedad distinta, una nueva herida de guerra. Aunque el Dr. Bellingham habría sospechado, pero no sabía reconocer el envenenamiento vegetal que imitaba las heridas de batalla. El invierno de 1863 a 1864 trajo un cambio que finalmente lo revelaría todo. El coronel Hafford enfermó, no de nada externo, sino de una enfermedad en el hígado que había tenido durante años, y ahora estaba en sus últimas etapas. Mientras se deterioraba a lo largo de enero y febrero, el control de la plantación pasó a manos de su esposa, Helena Hafford, quien siempre había tomado un papel de manos fuera en la gestión de la propiedad. Ella confiaba en los sistemas que su esposo había puesto en marcha, tanto en la instalación médica como en la mujer que la dirigía. El hijo de la señora Hafford, el teniente Charles Hafford, regresó a casa con licencia médica en marzo de 1864 con una herida leve en el brazo. Debería haber sanado en días. En cambio, desarrolló una fiebre que iba y venía en patrones que confundieron al Dr. Bellingham. La esposa de Beaufort lo atendió ella misma, preparándole tés especiales que, según ella, disminuirían la inflamación y acelerarían la curación. La señora Hafford observó cómo su hijo se marchitaba en una semana, su cuerpo fuerte y juvenil devorado a pesar de cada tratamiento. La séptima noche, delirando por la fiebre, Charles atrapó la muñeca de la mujer que le traía la medicina y susurró: «Me estás envenenando, ¿verdad? Como mataste a los demás». Ella no respondió. Nunca lo hacía. Pero algo en su silencio hizo que la señora Hafford, sentada en la esquina de la habitación, finalmente lo viera lo que su marido había sido demasiado arrogante para reconocer. El patrón, las muertes, la pequeña satisfacción que brillaba en el rostro de esta mujer cuando algunos pacientes exhalaban su último aliento. La señora Hafford no dijo nada esa noche, pero dejó de permitir que la mujer manejara a su hijo sola. Charles se recuperó en días. Helena Hafford se pasó las 2 semanas siguientes colándose en los archivos del centro médico de su difunto esposo. El coronel Hafford había sido escrupuloso en su documentación, llevando un registro de cada paciente admitido, tratado y dado de alta o enterrado. Los números eran culpables en el momento en que alguien los miraba con sospecha, en vez de con aceptación. Entre noviembre de 1862 y marzo de 1864, 143 soldados confederados habían sido atendidos en la plantación Hafford. 94 habían muerto.
La tasa de mortalidad del 65.7% era elevada, pero no imposible para un hospital de campaña. Lo que llamó la atención al analizarla en detalle fue la forma en que se repartieron las muertes. Oficiales, 78% de mortalidad. Soldados rasos ricos, 71%. Soldados letrados, 69%. Agricultores y pobres, 34%. El patrón era evidente una vez que se sabía dónde buscarlo. La esposa de Beaufort había estado eliminando selectivamente a la nobleza confederada, dejando vivir a los soldados comunes, hombres reclutados que no tenían más opción que luchar, sobrevivir e irse a casa. La señora de Havford encaró al médico. Bellingham con los números el 29 de marzo de 1864. El médico al principio defendió su profesión, diciendo que los oficiales a menudo resultaban heridos de gravedad porque iban al frente de cargas, que los ricos eran débiles y menos resistentes, que la educación no tenía nada que ver con la supervivencia. Pero a medida que la señora, a través de casos individuales soldados con heridas leves que habían muerto, hombres que se recuperaban hasta que dejaron de hacerlo, las extrañas enfermedades que parecían atacar solo a algunos, la incertidumbre se arrastró en su certeza médica. Juntos revisaron el historial de tratamiento, comparando lo que el doctor Bellingham había prescrito lo que en realidad se había administrado. Las diferencias eran menores, un poco más de láudano aquí, una poción de hierbas allá, pequeños cambios que la esposa de Beaufort había realizado por su cuenta. Bellingham había confiado en ella porque era capaz, porque la guerra lo había obligado a buscar ayuda donde pudiera encontrarla, porque el pensamiento de que una mujer esclavizada pudiera estar matando en secreto a soldados confederados bajo su mando era demasiado absurdo como para tomarlo en serio. El darse cuenta de que había sido un participante inconsciente en la muerte de casi 100 personas destrozó al Dr. Bellingham. Quiso llamar a la policía de inmediato, que la mujer fuera arrestada y juzgada. Pero no había ninguna ley para juzgar a un esclavo por matar a hombres blancos. Los esclavos no eran personas legales que pudieran cometer delitos. Eran propiedad que podía dañar otra propiedad. Todo el aparato legal y social de la esclavitud había construido un punto ciego en el que esta mujer había vivido 16 meses. La Sarah Havford se enfrentó a otro cálculo. Si se difundía la noticia de que la plantación Havford había sido escenario de una masacre de soldados confederados que su difunto esposo había facilitado sin saberlo, la reputación familiar quedaría destrozada. Su tierra probablemente sería confiscada. Ella y sus hijos sobrevivientes serían tratados como parias sociales. Las realidades prácticas batallaron con su rabia y dolor. Su hijo casi muere. 94 soldados habían muerto. Pero revelar la verdad destruiría todo lo que la familia Havford había construido durante 3 generaciones. El 2 de abril de 1864, la señora Havford se decidió. El hospital de campaña cerraría inmediatamente y los pacientes que quedaban serían trasladados a Columbia. El Dr. Bellingham se retiraría, citando la edad y el cansancio. La esposa de Beaufort se vendería inmediatamente a alguien lo más lejos posible de Carolina del Sur, sin hacer mención de sus habilidades médicas o su pasado en Havford. Los registros serían manipulados en silencio, no destruidos, sino alterados para mostrar tasas de mortalidad más bajas, para ocultar los patrones. En la ya saturada y desorganizada burocracia confederada, nadie se daría cuenta ni le importaría un error en los papeles de un hospital de campaña.
El doctor Bellingham asintió, aunque la decisión lo atormentaría el resto de su vida. A la mujer de Beaufort se le dijo que sería vendida el 5 de abril. No reaccionó. Metió en una maleta las pocas pertenencias que le habían dejado y esperó al tratante que se la llevaría. La señora le había estado observando desde la casa principal a través de la ventana, intentando adivinar qué clase de persona podía matar tan fríamente, con tanta paciencia, durante tanto tiempo. La mujer nunca miró hacia la casa, nunca reconoció las tumbas por ahí, nunca mostró nada. El tratante de esclavos que llegó el 8 de abril se llamaba Jasper Crenshaw, un hombre que se dedicaba a ventas difíciles. Esclavos con problemas que nadie más quería comprar. La señora Halford le dijo que la mujer ya no era apta para el trabajo en la plantación y que debía ir a un lugar donde no tuviera más contacto con blancos que el necesario para la supervisión. Crenshaw asintió, captando la idea de inmediato. Otros esclavos se volvían peligrosos y lo mejor era llevarlos lejos, donde nadie conociera su pasado. Tenía un cliente en Tennessee que necesitaba trabajadores de campo. Sin preguntas, sin historial. La venta se realizó por $800, una pequeña parte de lo que la mujer habría ganado si se hubieran promocionado sus habilidades médicas, pero la señora Halford la quería fuera más de lo que quería un precio justo. La mujer de Beaufort salió de Halford Plantation el 10 de abril de 1864, encadenada en la parte trasera de la carreta de Jasper Crenshaw. Estaba en la propiedad exactamente 25 meses y 13 días. Para entonces había matado a 94 soldados confederados, un hecho que permanecería oculto durante más de 7 años y que, incluso entonces, sería descartado como imposible, como propaganda, como la fantasía de sureños derrotados en busca de chivos expiatorios. Mientras la carreta se alejaba de la plantación del río Ashley, ella miró hacia atrás una vez, al cementerio donde yacían sus víctimas, y los testigos juraron que sonrió. Pero la historia no terminó ahí. Debía haberlo hecho. La señora Halford lo creyó. El doctor Bellingham esperaba que sí. Y a Jasper Crenshaw le daba igual, con tal de que le pagaran. Lo que ninguno de ellos sabía era que la esposa de Beaufort había pasado 16 meses no solo matando soldados confederados, sino estudiándolos, sus tácticas, sus armas, sus debilidades, entendiendo cómo funcionaba la medicina militar confederada, cómo se informaban las bajas, cómo se podía usar la burocracia de la guerra. Había hecho de Halford su propia academia de guerra y su formación estaba a punto de ponerse en práctica de formas que harían que su tiempo en el hospital de campaña pareciera compasivo en comparación. La carreta de Jasper Crenshaw nunca llegó a Tennessee. El cuerpo del tratante fue descubierto el 18 de abril de 1864 en un barranco 30 millas al oeste de Columbia, Carolina del Sur. Su garganta había sido cortada con precisión profesional, no el tajo salvaje de un hombre desesperado en fuga, sino el golpe calculado de alguien que conocía la forma de alcanzar la arteria carótida para causar la máxima pérdida de sangre y la mínima lucha. La carreta y los caballos se habían ido, la mujer que lo había traído y otros 3 esclavos que había comprado para revender. Las autoridades confederadas investigaron brevemente, pero tenían mayores preocupaciones en mente. El ejército de Sherman estaba iniciando su devastadora marcha, y un tratante de esclavos muerto no merecía muchos recursos. Lo que siguió fue un borrón. Informes enterrados y olvidados, testimonios contradictorios, lagunas en el registro histórico que insinuaban una eliminación deliberada. Entre abril de 1864 y abril de 1865,
Los archivos militares confederados de Georgia y las Carolinas informaron de bajas inusuales que no podían atribuirse al enemigo de la Unión. Soldados hallados muertos en sus puestos sin señales de lucha. Patrullas enteras desaparecidas. Oficiales que morían mientras dormían en campamentos seguros. Las cifras nunca fueron lo suficientemente altas como para considerarse una crisis. 2 hombres aquí, 5 allí, una docena desaparecida en lo que se supuso que era una incursión de la Unión que no dejó rastro. Los agentes de inteligencia confederados se dieron cuenta del patrón, pero lo atribuyeron a desertores, bandidos o exploradores de la Unión excepcionalmente hábiles. Lo que no tuvieron en cuenta es que un asesino capacitado podría infiltrarse en los campamentos confederados porque no parecían una amenaza. Una esclava fugitiva que viajara sola sería capturada, interrogada, devuelta a su amo o ejecutada. Pero una mujer que viajaba con documentos falsos, haciéndose pasar por una enfermera negra libre que proporcionaba atención médica. Los comandantes confederados, necesitados de cualquier ayuda médica, cerraban los ojos ante las irregularidades de papeles cuando el individuo que ayudaba demostraba habilidad real. El capitán Theodore Westcott, el boticario superviviente de la plantación Havford que intentó avisar a otros, la volvió a ver cerca de Atlanta en septiembre de 1864. Para entonces era ya mayor, y estaba al mando de un depósito de suministros que abastecía a las fuerzas confederadas en retirada ante Sherman. Una mujer negra que se presentó en el depósito diciendo que era una enfermera desplazada de un hospital de Macon y que tenía documentos de identificación como mujer libre llamada Sarah Bridgewell. Los papeles eran falsificaciones convincentes, lo suficientemente buenas como para superar una inspección superficial en medio del caos de la retirada confederada. Wayne Scott la reconoció al instante. La altura, el ligero estrabismo en el ojo izquierdo, la forma en que se movía con precisión económica. Se acercó a ella lentamente, sin acusar, solo mirando. Ella no reaccionó. Continuó con su papel de enfermera desplazada que venía a ayudar a los soldados heridos. Pero cuando Westcott nombró la plantación Havford, habló del patrón de muertes, habló del capitán Hornsby y del soldado Reso Strickland, quienes murieron poco después de advertirle. Algo parpadeó en su rostro. No miedo, no culpa, algo más parecido al reconocimiento. «Sabes lo que soy», dijo en voz baja, las primeras palabras que le había hablado directamente. Su acento era refinado, nada que ver con el silencio cauteloso de Havford. «Sabes lo que hice. ¿Y qué vas a hacer al respecto?» Wayne Scott se enfrentó a una decisión imposible. Si la revelaba, sería ahorcada, pero no sin antes de divulgar que había asesinado a casi 100 soldados confederados en Havford, información que destrozaría la moral si salía a la luz. La Confederación ya estaba perdiendo. La información de que las médicas esclavas estaban matando pacientes podría destruir el ya tambaleante sistema médico-militar, pero si la liberaba, continuaría matando. ¿Cuántos más morirían porque él se había callado? Él la detuvo. Esa fue la orden. Hizo que la policía militar la detuviera y mandó razón al preboste mariscal. Pero la detención salió mal. La prisión era un viejo almacén reconvertido con seguridad de bajo nivel, y los guardias eran reclutas primerizos más preocupados por vigilar la aproximación de Sherman que por una mujer desarmada. A la mañana siguiente había desaparecido. El sargento que la custodiaba también. El cuerpo del sargento fue hallado 2 días después en un edificio incendiado. Murió en el fuego, decía el informe, pero tenía marcas en el cuello que indicaban estrangulamiento antes del fuego.
El mayor Wayne Scott informó de la fuga, pero no dijo nada de Haverford. No dijo todo lo que sabía. Se dijo a sí mismo que era por el bien de la moral confederada. Pero en su diario personal, encontrado tras su muerte en 1889, reconoció la verdad. La había dejado ir. Cuando la había mirado a los ojos en ese almacén de suministros, había visto algo más aterrador que el ejército de Sherman. La certeza tranquila era implacable de que la Confederación caería y de que ella ayudaría a derribarla, un oficial muerto a la vez. Entregársela no la detendría, comprendió. Solo la haría más cautelosa. En el otoño e invierno de 1864, los informes siguieron llegando. Un hospital de campaña en Augusta perdió 6 pacientes por fallas orgánicas inexplicables. Un campamento confederado cerca de Wilmington informó de agua envenenada que mató a 11 soldados, pero la investigación posterior no encontró contaminación, solo hombres muertos sin causa de muerte aparente. Un médico militar en Richmond le escribió al cirujano general sobre un patrón que había observado. Personal médico esclavizado que llegaba a los hospitales, trabajaba con gran habilidad por un corto tiempo y luego desaparecía antes de que alguien pudiera revisar sus papeles. Se le ordenó que dejara las cosas administrativas para cuando los soldados necesitaran atención. La guerra finalizó en abril de 1865 con la rendición de Lee en Appomattox. El sistema médico-militar confederado se derrumbó por completo, sus archivos perdidos o destruidos. Cualquier estudio de bajas anormales se hizo imposible porque ya no existía una organización de investigación. La mujer que había estado en la plantación Haverford, que había matado al menos a 94 soldados confederados allí y a muchos más después, desapareció en el caos de la posguerra. Durante 6 años no se supo nada de ella. Entonces, en octubre de 1871, comenzaron a llegar noticias desde Carolina del Norte sobre una mujer negra que vivía cerca de Greensboro que había logrado comprar una pequeña parcela de tierra a pesar de no tener una forma obvia de ganarse la vida. Era alta, visca en el ojo izquierdo y estaba sola. A los blancos locales les resultaba inquietante su presencia, pero no podían decir por qué. No había hecho nada malo, no había provocado disturbios, no había infringido ninguna de las leyes cada vez más opresivas que se estaban aprobando para regular el comportamiento de las personas negras libres. Simplemente existía de una manera que la gente encontraba molesta. Los veteranos que regresaban a la zona a veces la reconocían o creían reconocerla. Un exteniente confederado llamado William Hastings juró que era la enfermera que lo había atendido en un hospital de campaña en Carolina del Sur quien le había administrado un medicamento que casi lo mata antes de negarse a tomar más dosis. Un antiguo capitán llamado David Merrick dijo que ella había estado en un hospital militar en Georgia, donde la mitad de los pacientes morían por causas desconocidas. Pero sus relatos fueron rechazados como los recuerdos confusos de hombres que habían estado en el infierno, tratando de explicar la caída de la Confederación culpando a chivos expiatorios. El recién nacido y rápidamente creciente Ku Klux Klan, spreading across the South, took an interest in the woman near Greensboro, no por delitos que pudieran probar, sino por el simple hecho de su autonomía. Una mujer negra propietaria, que vivía fuera del control blanco, que se comportaba como si no temiera a nadie. Eso era inaceptable para los hombres que buscaban restaurar la supremacía blanca sobre las ruinas de la Confederación. Decidieron hacer un ejemplo de ella para demostrar lo que les ocurría a los esclavos liberados que olvidaban su lugar.
No sabían a quién estaban amenazando en realidad. No sabían que la mujer a la que iban a aterrorizar había matado a más soldados confederados que regimientos enteros de la Unión. No sabían que había pasado los 6 años desde el final de la guerra, no huyendo ni escondiéndose, sino esperando. A la espera de que los hombres que la habían mantenido en cautiverio regresaran por ella, para terminar lo que habían comenzado en la plantación Halford. El plan del clan era sencillo, perfeccionado en cientos de incursiones similares en todo el sur reconstruido. 40 hombres, suficientes para dominar cualquier resistencia, pero lo suficientemente pocos como para moverse en silencio. Rodearían la casa por la noche, quemarían a la mujer fuera de su casa y le darían el castigo que consideraran justo. La mayoría de las incursiones acababan en palizas, linchamientos, a veces en violaciones. Los detalles eran irrelevantes. El mensaje era claro. La independencia negra no sería permitida. El 14 de octubre de 1871 fue elegido por su simbolismo. Un sábado por la noche en que muchos negros liberados se reunían para los servicios religiosos de la mañana siguiente, haciendo que las consecuencias de la incursión fueran lo más visibles posible como advertencia. Los 40 hombres del clan se reunieron en una granja a 3 millas de la casa de la mujer a las 10 de la noche. Llevaban sus túnicas y capuchas blancas, portaban antorchas y rifles, y cabalgaban con la confianza de hombres que nunca habían enfrentado resistencia en estas acciones. Exsoldados confederados, en su mayoría hombres que habían sobrevivido a la guerra y regresado a casa para hallar su mundo dado vuelta, esclavos liberados, tropas de la Unión ocupando ciudades del sur, hombres negros votando en las elecciones. Las incursiones les restauraron el poder y el propósito. Rodeó la casa de la mujer a las 11:30, colocando a los hombres en cada posible salida. La casa era una cabaña de madera, de una sola planta, con 2 habitaciones a la vista. Detrás había un pequeño granero, no el gran granero de tabaco que más tarde saldría en las noticias, sino un cobertizo apenas lo suficientemente grande para un caballo y una carreta. Una luz brillaba en la ventana delantera. La mujer aún estaba despierta. El jefe del clan, un antiguo coronel llamado Benjamin Pritchard, hizo una señal. Las antorchas ardieron. Los hombres se adelantaron. La puerta principal se abrió antes de que llegaran. La mujer se quedó de pie en la luz de la lámpara, vestida sencillamente, desarmada, sola. No gritó, no corrió. Estudió a los hombres que se acercaban con la misma mirada clínica que había empleado en la plantación Halford, y algunos de ellos más tarde reconocieron que se habían sentido incómodos bajo esa mirada, como ganado en el mercado. «Buenas noches», dijo, su voz resonando en el patio. Me preguntaba cuándo llegarían. Pritchard se adelantó, tomando el mando. «¿Vienes con nosotros? Vamos a mostrarte lo que les pasa a los negros insolentes que olvidan su lugar». «¿Ah, sí?» Inclinó la cabeza, y entonces 3 de los hombres vestidos de blanco la reconocieron. El capitán Andrew Sewell había estado en un hospital confederado en Augusta donde 6 pacientes habían muerto en circunstancias extrañas. El teniente Marcus Peyton había sobrevivido a la plantación Halford, pero recordaba a la enfermera que lo había hecho sentir cada vez más inquieto durante su estadía. El antiguo mayor William Hastings había tratado de hablar de ella durante 6 años, pero nadie escuchaba. Los 3 hombres lo entendieron al mismo tiempo. Abrieron la boca para hablar, para alertar a Pritchard,
pero las palabras se les atascaron en la garganta porque lo que tenían que decir era demasiado loco para decirlo en voz alta. Esta mujer sola y desarmada era la persona más peligrosa que cualquiera de ellos había visto en su vida. Debieron haber preguntado, muchachos, prosiguió, descendiendo los escalones de su porche con exactitud y sin prisa. Podrían haber preguntado quién vivía aquí antes de venir a verme. Pritchard levantó su rifle. «¡Cállate!» Y ella se movió. Incluso los hombres que estaban observando más tarde no pudieron decir cuán rápido había sido. Solo que 1 minuto estaba en el porche, y al siguiente tenía el rifle de Pritchard. Lo había girado y le había golpeado la culata en la cara con fuerza suficiente como para romperle la nariz y dejarlo inconsciente en el suelo. Otros 2 hombres del clan se lanzaron sobre ella. Con el cañón del rifle barrió las piernas de uno y golpeó con la culata en el plexo solar del otro con una precisión que sugería un conocimiento anatómico de dónde golpear para paralizar el diafragma. Los 37 miembros restantes del clan se quedaron helados durante unos 3 segundos, el tiempo suficiente para que ella retrocediera y volviera a entrar en la casa. Oyeron correr la barra de la puerta, oyeron cerrarse las contraventanas. Finalmente, alguien disparó. Las balas atravesaron las paredes de madera, pero ella ya se había movido a un lugar que no podían anticipar. El fuego de respuesta llegó desde una ventana en el lado norte de la casa, y un hombre del clan llamado Robert Turnbull gritó cuando una bala le destrozó la rótula. «¡Tiene un rifle!», gritó alguien, lo evidente mientras los hombres se dispersaban en busca de refugio. Pero el fuego de respuesta seguía llegando. Ventana este, ventana sur, de nuevo hacia el norte. Los del clan se dieron cuenta de que tenía varios rifles escondidos por toda la casa, cargados y listos para este preciso momento. Esta no era una presa asustada que habían acorralado. Esta era alguien que los había preparado. El antiguo mayor Hastings por fin habló. «Es ella, de Halford. Casi 100 de nuestros hombres muertos en la guerra». «Es solo una mujer», alguien gritó. «Somos 40 hombres». «37 ahora», gritó ella desde dentro de la casa, su voz perturbadoramente calmada. «Pritchard está down, unconscious. Turnbull se está desangrando por esa rodilla. Va a perder la pierna si no lo tratan ya. Eso los dejas a ustedes 37 contra alguien que ha estado matando confederados durante una década. ¿Cuántos más quieren ir?» Deberían haber irrumpido en la casa entonces, haberla invadido por números. Pero la manera en que se había movido, la precisión de su violencia, la falta de temor en su voz, erigió una barrera mental que transformó a 40 atacantes en una multitud confusa. Algunos querían irse, otros querían quemar la casa, unos pocos querían negociar. El poder del clan siempre había residido en aterrorizar a los indefensos, y esta mujer no estaba indefensa. La batalla duró 4 horas. En ese tiempo la mujer abatió a 7 más del clan que se aventuraron a tomar posiciones más ventajosas. No disparos letales, a rodillas, hombros, manos, heridas incapacitantes sin riesgo de muerte inmediata. Fue una elección consciente que los supervivientes llegaron a reconocer como una forma de piedad, aunque no se sintió misericordioso cuando las balas rompieron huesos con precisión quirúrgica. Ella podría haberlos matado a todos, se dieron cuenta. Los estaba perdonando, y eso era más aterrador que si simplemente hubiera comenzado a matarlos. A las 3 de la madrugada prendió fuego al granero, creyendo que la haría salir o al menos le daría luz para ver. La estructura ardió rápidamente. Madera seca, heno viejo, yesca ideal.
Las llamas iluminaron el patio, y los hombres del clan finalmente tuvieron un conteo preciso de sus bajas. 11 heridos de gravedad. Pritchard seguía inconsciente. Turnbull se había desangrado a pesar de los esfuerzos por atarle la pierna con un torniquete. Esta incursión, que iba a ser una simple intimidación a una mujer, se había transformado en una batalla militar que estaban perdiendo. El antiguo teniente Peaton, recordando por qué la mujer le había molestado tanto en Havford, tomó una decisión. Se levantó, alzó las manos y avanzó hacia el claro. «Vámonos», gritó a la casa. «Recogemos a nuestros heridos y nos vamos. No volveremos». Silencio de la casa. Entonces, ¿cómo sé que lo harán? Porque podrías habernos matado a todos a estas alturas, y no lo hiciste, respondió Peaton. Porque sé lo que hiciste en la guerra, y sé que fuiste selectiva. Oficiales, hombres ricos, esclavistas, los que se lucraron. Dejaste volver a casa a los soldados rasos. Ahora regresamos a casa, todos los que quedamos. Más silencio. Entonces la puerta principal se abrió y ella salió, con un rifle en la mano pero sin apuntar. Miró a cada hombre que todavía estaba en pie. Su mirada se detuvo en caras que recordaba de hospitales de campaña hace años. «Conté», dijo en voz baja. «Conté cada confederado que maté. 187 en Havford y más tarde. Más 23 esta noche serían 210. Pero no necesito 210, 187 es suficiente. Vayan a casa. Cuenten a la gente lo que pasó aquí. Diles que el fantasma de Greensboro es real, que mató a 200 soldados confederados y sobrevivió. Solo mataste a 187, se quejó alguien. Ella sonrió entonces. Era una sonrisa que haría huir a los hombres más fuertes. Redondeando para efecto psicológico, no la cantidad exacta. Lo importante era el punto. Hay un precio por lo que hicieron, y yo fui ese precio. Vayan a casa. Se fueron. Los hombres del clan montaron a sus heridos y subieron a Pritchard inconsciente y al cadáver de Turnbull en los caballos y se alejaron en la noche. La mujer los vio alejarse, rifle en mano, hasta que el último eco de cascos se desvaneció. Luego llegó a casa y comenzó a limpiar la evidencia. A la mañana siguiente, el granero quemado era la única evidencia de que algo había ocurrido. Los cuerpos de los años de guerra estaban demasiado enterrados y demasiado dispersos para ser encontrados jamás. Los supervivientes del clan hablarían, pero las historias sin pruebas eran solo historias. El registro del 14 de octubre de 1871 describe una inspección de rutina de la propiedad en Greensboro, Carolina del Norte, nada más. Ni incursión del clan, ni enfrentamiento, ni bajas. Benjamin Pritchard dijo que sus lesiones fueron por un accidente de equitación. La muerte de Robert Turnbull se atribuyó a complicaciones de una vieja herida de guerra. Los otros 7 heridos de esa noche se inventaron sus propias historias, cada una diferente, cada una lo suficientemente plausible como para no levantar sospechas. Pero el silencio siempre se quiebra bajo tensión, y la historia se filtró a pesar de los esfuerzos de todos por sofocarla. Empezó en susurros entre los confederados veteranos, compartidos en habitaciones traseras ahumadas donde los antiguos soldados se reunían para recordar sus días de gloria. Un hombre que había estado en la incursión bebía demasiado y revelaba un detalle: la forma en que ella se había movido, increíblemente rápido, o cómo había sabido dónde disparar para incapacitar sin matar. Otro veterano recordó haber sido atendido por una enfermera negra alta en la guerra, cómo sus pacientes parecían morir con más frecuencia de lo que deberían.
Las piezas no encajaron de inmediato, pero durante meses y años, algo se repitió en la memoria de los hombres que habían sobrevivido a la guerra solo para darse cuenta de que no habían escapado de ella en absoluto. El antiguo mayor Wayne Scott escuchó estos murmullos en la década de 1870. En sus diarios de 1872, registró al menos 17 testimonios distintos de excombatientes que decían haber visto a la misma mujer en distintos hospitales confederados entre 1862 y 1865. Las descripciones eran demasiado coincidentes como para ignorarlas. La altura, el ojo, la rivalidad, el rastro de cadáveres que parecía seguirla allá donde fuera a trabajar. Wayne Scott se embarcó en su propia investigación, escribiendo a los oficiales médicos confederados supervivientes, rastreando los registros dispersos que quedaban de los hospitales de campaña en todo el sur. Lo que encontró lo inquietó más de lo que esperaba. Los registros oficiales de bajas confederadas que sobrevivieron al final de la guerra revelaron inconsistencias en varios lugares donde se decía que había trabajado la mujer. Un hospital de campaña en Augusta, que normalmente tenía una tasa de mortalidad del 40%, se elevó repentinamente al 73% durante 3 semanas a fines de 1864. Y luego volvió a la normalidad después de que una trabajadora médica negra se fuera repentinamente. Un hospital en Wilmington perdió 19 pacientes en 5 días, por lo que llamó enfermedad epidémica, pero ningún otro hospital en el área reportó brotes. Lo más sorprendente es que cuando Wayne Scott comparó las fechas de los avistamientos informados con las bajas de oficiales confederados, descubrió una correlación que no podía atribuirse al azar. Dondequiera que apareciera, las bajas entre tenientes y superiores aumentaban en un promedio del 42%. Westcott nunca publicó sus resultados. Las consecuencias eran demasiado incendiarias para un Sur todavía tambaleándose por la derrota y reconstruyendo desesperadamente mitos de causa perdida noble. Reconocer que una sola esclava había matado en realidad a cientos de soldados confederados no en batalla, sino a través de los cuidados médicos en que confiaban, destruiría los mitos románticos que los sureños blancos estaban creando sobre esclavos leales y una guerra honorable. Así que Wayne Westcott continuó su investigación en secreto, aumentándola obsesivamente hasta su muerte en 1889, cuando su familia descubrió decenas de cuadernos repletos de documentación, cálculos y razonamientos morales torturados sobre su propia complicidad. La mujer misma permaneció en su propiedad cerca de Greensboro durante 3 años después del enfrentamiento, pero su presencia allí se volvió insostenible a medida que la historia se extendía. No porque alguien se atreviera a enfrentarse a ella, el fracaso del clan había dejado esa enseñanza, sino porque su sola presencia desafiaba la supremacía blanca, y eso no se podía permitir por mucho tiempo. Los funcionarios locales comenzaron a inventar excusas burocráticas para perseguirla, límites de propiedad en disputa, cuestionamientos sobre la validez de su escritura, insinuaciones de que una mujer que vivía sola debía estar involucrada en conducta inmoral. Pero ninguno de estos intentos llegó a la acción, porque todos recordaban lo que le pasó al último grupo de hombres blancos que intentaron intimidarla. En la primavera de 1874, una delegación de 3 líderes negros lo visitó en su casa. Eran hombres que habían logrado cierto poder en la Reconstrucción. Un predicador, un maestro y un tendero que había comprado su propio negocio. Llegaron con una oferta:
Sal de Carolina del Norte mientras todavía estás en tus términos. Los vientos políticos estaban cambiando, dijeron. Las tropas federales se retiraban del sur. Las garantías de la reconstrucción se estaban desvaneciendo. Los blancos del sur estaban retomando el poder por medio de la violencia y la intimidación, y su presencia, su mera existencia, se estaba convirtiendo en un punto de reunión para el resentimiento blanco que amenazaba a toda la comunidad negra. Ella escuchó en silencio mientras explicaban. Cuando terminaron, ella hizo una sola pregunta. ¿Cuántos de ustedes fueron esclavos? Los 3 levantaron la mano. Entonces comprenden por qué lo hice. Asintieron. Pero también comprendes, dijo el ministro con cuidado, que tu guerra ha terminado. La nuestra acaba de empezar. Es una guerra distinta, de supervivencia, no de venganza. Tu presencia aquí hace que la supervivencia sea más difícil para el resto de nosotros. Ella vendió su tierra 2 semanas después a un granjero blanco por debajo del precio de mercado, empaquetó sus escasas pertenencias y dejó Carolina del Norte en mayo de 1874. Varias historias contradictorias siguen sus pasos después de eso. Una mujer que coincidía con su descripción resurgió en la comunidad negra de Filadelfia a finales de ese año, ejerciendo como partera bajo el nombre de Sarah Bridgewell, el mismo nombre que había utilizado durante la guerra. Otro lo ubicó en el floreciente barrio South Side de Chicago, atendiendo en una clínica clandestina que atendía a esclavos liberados que no podían pagarle a médicos blancos. Un tercer informe, menos confiable, decía que había viajado a Liberia con un grupo de esclavos liberados que deseaban regresar a África. Lo cierto es que se esfumó de la historia registrada, a diferencia de otras figuras de la guerra civil cuyas vidas posteriores se siguieron a través de registros censales, guías de ciudades o certificados de defunción. Esta ausencia en sí misma es reveladora. Implica a alguien que se había vuelto hábil en borrar sus huellas, en vivir entre las grietas de los registros oficiales. La reacción institucional a su relato mostró lo mucho que desafiaba las narrativas dominantes. Cuando los periódicos del norte a veces publicaban versiones sensacionalistas de la historia en la década de 1880, a menudo en forma de cuentos de sureños derrotados, los grupos de veteranos confederados emitieron refutaciones formales. Los Veteranos Confederados Unidos, que se organizaron en 1889, trataron directamente lo que llamaron el mito del fantasma de Greensboro en sus actas de 1891, desestimándolo como propaganda de la Unión para desprestigiar al servicio médico confederado. Su negación fue tan intensa, tan puntual en desmentir ciertas cosas, que terminó por confirmar mucho de lo que trataban de negar. La viuda del Dr. Marcus Bellingham encontró sus documentos personales tras su fallecimiento en 1883 y tuvo que tomar una decisión terrible. Los papeles exponían todo lo que había notado demasiado tarde sobre las muertes en Halford Plantation, los patrones, los métodos, su propia ceguera. Hacerlos públicos limpiaría su conciencia en la otra vida, pero arruinaría su carrera y podría arrastrar a los Halford a crímenes de guerra. Ella los ocultó en un cofre que pasó por 3 generaciones antes de ser donado a una sociedad histórica en 1947. Para entonces, lo sucedido parecía tan lejano, tan improbable, que los historiadores desecharon los papeles como invenciones o como delirios confusos de un hombre traumatizado por la guerra. Helena Halford se llevó sus secretos a la tumba
en 1879, pero su hijo Charles vivió hasta 1903 y dejó cartas que revelan fragmentos de la verdad. En una carta de 1897 a un primo, escribió: «Mamá salvó el honor familiar ocultando sucesos que, de haberse descubierto, nos habrían destruido. Casi me muero en nuestra propia casa, salvado solo por su atención. La mujer fue liberada porque enjuiciarla habría significado reconocer lo que les había hecho a cientos de nuestros soldados. A veces me pregunto si dejarla vivir no fue el peor castigo, condenándola a llevar esa carga de muerte durante décadas». La casa de Greensboro se vendió 6 veces entre 1874 y 1900. Cada nuevo dueño reportó una extraña inquietud en el lugar. Nada malo, solo que algo había pasado allí, algo más que la evidencia física. El pequeño cobertizo que se incendió en 1871 nunca fue reconstruido. Los vecinos dijeron que la tierra sobre la que se encontraba no hacía crecer la hierba, pero el análisis del suelo no habría revelado nada fuera de lo normal, solo el peso psicológico de saber que allí había sucedido violencia. La historiografía reciente ha empezado a recomponer la evidencia dispersa con mayor cuidado. Un estudio de 2003 analizó los registros médicos confederados y encontró anomalías estadísticas que sugieren un envenenamiento sistemático en varios hospitales entre 1862 y 1865. Un libro de 2015 sobre la resistencia negra en la Guerra Civil le dedicó un capítulo al fantasma de Greensboro y llegó a la conclusión de que, aunque las cifras no podían confirmarse, había pruebas de que una médica negra sí envenenó a soldados confederados durante un tiempo. Si mató a 50 soldados o a 200, escribió el autor, el acto mismo era una resistencia que los historiadores blancos habían negado sistemáticamente que fuera posible, porque admitirlo habría abierto una lata de gusanos sobre la esclavitud, la agencia y la venganza. Lo que permanece claro es esto. Alguien aterrorizó a los veteranos confederados lo suficiente como para que intentaran borrar su historia durante décadas. Alguien lo suficientemente hábil en medicina y asesinato como para matar en serie sin ser detectado. Alguien lo suficientemente paciente como para mantener una peligrosa farsa durante años. Alguien que sobrevivió tanto a la guerra como a la violenta restauración de la supremacía blanca que le siguió. Ya sea que la historia la conozca como el fantasma de Greensboro, el ángel de Haverford, o simplemente como una mujer sin nombre entre millones de personas esclavizadas cuyas historias completas nunca se registraron, demostró que incluso dentro de los sistemas más brutales existen puntos débiles que las personas decididas pueden explotar. La última mención conocida de ella es en una carta de 1901 de un médico de Filadelfia a un colega, en la que describe a una anciana negra que le había consultado por un caso complicado. Ella sabía más de medicina que yo, escribió, y cuando le pregunté dónde se había formado, sonrió de una manera que me inquietó y dijo: «La guerra me enseñó todo lo que necesito saber». No dije nada más. Si era la misma mujer, tendría unos 50 años. Seguía ejerciendo la medicina. Seguía viva, más de 30 años después del incidente que debería haberla matado. Este caso nos ilustra cómo la historia se puede borrar cuando desafía las narrativas complacientes, y cómo los actos de resistencia se descartan como imposibles,